Que Dios bendiga, amada Iglesia del Señor, en esta tarde maravillosa en la que podemos compartir con todos mis hermanos, amigos y todo aquel que esté escuchando. Podemos compartir la gloriosa palabra del Señor, aquella que nos instruye, es la que nos alienta, es la que nos levanta, es la que nos enseña, y tan necesitada en nuestras vidas en estos tiempos y en todos los tiempos, porque verdaderamente en ella hay vida. Y esta palabra está en Proverbios 24:16, y dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Qué hermosa promesa que tenemos de parte del Señor, hermanos, que saber que si caemos, nos volvemos a levantar. Pero tenemos que tener 2 actitudes: primero caernos y después poder y tener la valentía y la entereza de levantarnos. Y sabes que acá la palabra no está hablando de que el justo pierda el equilibrio y su cuerpo caiga al suelo. No está hablando de que podamos tener una descompostura y caernos, o tropezar con algún objeto y caernos. Está hablando de esta caída que muchas veces tiene el creyente por alguna falta, por algún pecado que lo llevó a caer de la gracia de Dios. Que sin querer nos fuimos deslizando, que sin querer fuimos dejando trabajar quizás cosas en nuestro corazón, que nos hemos dejado de congregar o de orar o de estar en su presencia. Y cuando viene esa falta, cuando viene a nuestro corazón ese pecado y caemos de la gracia de Dios, pero qué valioso es saber que si se rompió ese vínculo, que rompemos esos principios, también sabemos que los podemos restaurar. Es valioso saber que los podemos restaurar. Es valioso saber que nos podemos levantar, que Él nos da la gracia y la capacidad para poder volver a levantarnos. Tenemos muchos casos en las Escrituras que nos muestran cómo han caído grandes siervos de Dios, cómo han pecado y cómo se han deslizado. Uno de ellos habla el Señor del hijo pródigo, uno de los pecados que ha cometido este muchacho. Sabes que este hijo le pidió a su papá que le diera la parte que le correspondía y se fue a gastarlo en placeres, en lujos, en mujeres, en fiestas, en todo aquello que su papá no le permitía gastarlo, en todo aquello en que su papá quizás le había aconsejado que no lo hiciera. Pero él en su ignorancia de saber que eso se iba a terminar y de que eso tiene corta vida, se fue. ¿Y cuánto dolor habrá producido en el corazón de ese padre cuando su hijo se fue de su casa? Se fue para no volver nunca más y para hacer lo que a él le parecía que estaba bien y lo que a él le placía. Pero un día este hijo se da cuenta que lejos de la casa de su padre nada podía hacer, que en la casa de su padre tenía todos los beneficios. Y sabes que cuando regresa, lo más hermoso que pudo pasar es que su papá salió corriendo al encuentro de ese hijo y lo abrazó y lloró con él y le dio la bienvenida. En muchas ocasiones cuando nosotros caemos, hermano, sabes que tenemos este Padre amoroso que extiende su mano y no nos pregunta nada. Sencillamente nos perdona y nos dice bienvenido. Y nos vuelve a abrazar y nos vuelve a dar las oportunidades que necesitamos. Pero tenemos que tomar la decisión como tomó este hijo pródigo de nunca más se apartó. Él nunca más se alejó de la gracia de Dios. Cayó en ese momento, pero supo levantarse. Pero él se levantó y dijo: Padre, he pecado contra ti el cielo. Pero para poder restituir nuestra vida nuevamente, para poder levantarnos, primero debo reconocer que fallé. Este hijo reconoció que pecó, se arrepintió y cambió de actitud.
Y sabe que en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta obtiene misericordia. Encubrir quiere decir tapar, ocultar, negarlo y callar. Y hay dos pasos importantes. Lo confieso, primero. Lo hablo, me humillo, reconozco y segundo, me aparto. Me tengo que arrepentir. Yo para poder arrepentirme, primero tengo que reconocer que estuve mal. Si yo no reconozco ese hijo pródigo, mientras no reconoció que estaba mal, estaba contento y no regresaba. Pero cuando se humilló, se arrepintió y reconoció que había pecado, que había fallado, él cambió de actitud, volvió arrepentido, se apartó. No lo hago más. Dejó esas amistades que lo contaminaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a él le llevaría si estando con el Padre humillado y arrepentido vuelve a buscar esas amistades que tanto mal le hicieron? ¿Por qué yo tengo que estar nuevamente con las amistades, aquellos amigos en las cuales me alejaron de la mano de Dios, que hacen lo malo a los ojos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque yo en mi corazón avalo el pecado. Si yo busco esas amistades, busco poder estar con ellos, divertirme con ellos, salir con ellos, yo estoy avalando el pecado. Porque esa amistad a mí no me edifica en nada. No me habla de Cristo, al contrario, quizás hasta se burlan y se ríen. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? ¿Qué hago con esas amistades que me llevó a la perdición? ¿De qué hablo? ¿De pecado? ¿Me río? ¿Me interesa lo que ellos hacen en secreto en lugar de apartarme también de esas amistades? El pródigo nunca más volvió a los lugares que había frecuentado, que eran vergüenza para su vida, que lo habían hecho alejar de la gracia de Dios. Porque si yo no me alejo de esos lugares y sigo frecuentándolo, hermano, yo no me arrepentí de corazón. El hijo pródigo nunca más volvió a esos lugares que frecuentaba. No era una escapadita cada tanto a ver qué pasa. Extraño a mis amigos o extrañamos el pecado. ¿Por qué tengo que volver? ¿Por qué tengo que involucrarme? ¿No es mejor reconocer que mi Padre extiende sus brazos y me perdona y buscar de la gracia de Dios y acercarme cada día más a aquel que me da la vida? Y poder volverme en amistad con Dios. Y sabes que en el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El que siempre teme a Dios restaura su comunión, se arrepiente, se humilla, busca la amistad con Dios. Y dice el versículo 14, pero más el que endurece su corazón caerá en mal. Dios nos da la posibilidad de arrepentimiento. Él quiere restaurarnos. Él quiere que dejemos de hacer lo malo, que nos humillemos delante de su poder y de su gracia y comencemos a buscarlo a Él. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día que el Señor nos está pidiendo que dejemos de hacer lo malo, que dejemos el pasado, que dejemos el pecado. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es para mí, porque el Señor me ama y me quiere levantar, me quiere sacar de esa condenación que es el pecado. Porque sabes que es hermoso saber que tenemos promesas de Dios para nuestras vidas, que tenemos palabras de aliento para nuestras vidas, pero permíteme decirte que cuando nosotros pecamos, las consecuencias del pecado las tenemos que pagar. Porque hubo un Cristo que dio la vida en la cruz del Calvario para poder regalarnos la vida eterna. Y sufrió mucho, hermano. Sufrió mucho para que yo pisotee la sangre de Cristo.
y para que tú pisotees la sangre de Cristo, involucrado en el pecado sin importar nada de ese sacrificio en la hermosa cruz que Él hizo por nosotros. Qué maravilla que aquel que me ama y me puede levantar del pecado, de mi falta, es para mí y es para ti esta palabra, hermano, que estás escuchando. Que hay salida, que hay victoria, que me puedo levantar, que puedo ser perdonado. Pero debo confesar mi pecado y apartarme para obtener misericordia. Porque si yo lo sigo encubriendo, no es para mí. Entonces, si yo encubro mi pecado, no es para mí la palabra de Proverbios 24:13 que dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Yo me vuelvo a levantar, pero si me arrepiento. El Señor extiende su mano y me perdona. Si como el pródigo me vuelvo y no frecuento más aquello que destruyó mi vida. Debo apartarme. Quiera Dios que esta palabra trabaje profundamente a nuestros corazones. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevos su perdón para nosotros. Pero debo reconocer mi falta. Dice: recuerda, pues, de dónde has caído y arrepiéntete. Para poder ser levantado, yo me debo arrepentir. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como fue y es y sigue y va a seguir siendo siempre para mi vida, porque sé que nadie está libre de pecar. Como que dijo Jesús a esa mujer que encontraron en pleno adulterio, que la trajeron para apedrearla sin ningún tipo de remordimiento ni miramientos. Y cuando Jesús le dijo: aquel que no tenga pecado, que arroje la primer piedra, nadie pudo hacerlo. Hoy nadie podemos hacerlo, de levantar la primer piedra y arrojarla contra alguien. Pero sí lo que podemos hacer es reconocer nuestra falta, es reconocer nuestro pecado y poder decirle: Padre, he pecado contra ti, el cielo, perdóname, Señor. Y Él va a abrir sus brazos y Él te va a levantar todas las veces que sea necesaria. Pero si confesamos y nos apartamos. Que Dios te bendiga grandemente en esta tarde.